Pilotando nuestro piloto de viento. Por fin lo hemos conseguido poner, pero lleva el rumbo. Bastante delicado. Llevamos pues 20 millas, llevamos con el piloto de viento y estamos gratamente sorprendidos porque pilota muy bien. La verdad que pilota estupendamente. Yo diría que mejor que el eléctrico, ¿eh? El eléctrico se va más de rumbo normalmente. Y este va estupendamente, pero estupendamente. Sí que es verdad que hay que hacer bastantes ajustes, es delicado porque hay que dejar bien trimadas las velas, más o menos para el rumbo que llevamos. Vamos a ver. Llevamos 2 rizos en la mayor, podríamos ir con un rizo nada más o incluso con toda la vela, toda leche, pero vamos entre 6 y 7 nudos con 2 rizos en la mayor y el Génova, fenómeno, tranquilitos. Esto es como un coche, si quieres pisarle le pisas y si no, no. Hoy tampoco teníamos prisa, o sea que no íbamos a alta velocidad y nada, la verdad que sí, que el cacharro este es el Windpilot Pacific. Lo había usado nada más en el Mediterráneo 1 o 2 veces, cerca de por Valencia, y nada, la verdad que va estupendamente. Lleva ya, pues eso, varias horas pilotando y sin problema. Veis que va la rueda, no es el que lleva el timón auxiliar, sí que lleva un timoncito ahí, pero no es el que lleva el timón, este va reenviado con cabos a la rueda. Y la verdad que pilota fenómeno el tío. Hay que hacer varios ajustes, hay que poner la veleta, según el viento, si es más fuerte o menos fuerte, hay que inclinarla más o menos. Luego hay que poner aquí los grados, este es el borde de ataque, que es el que tiene que ir según el viento aparente que hay. Eso se regula con la barra esta, girándola. Bueno, tenía aquí un ajuste que yo le quité, una ruedecita, porque me parece más fácil así. Como nuestro piloto no está muy lejos de la popa, si estuviera lejos habría que hacerle un reenvío con unos cabitos, pero este que lo tengo yo aquí a mano lo puedo mover sin problema. Luego también hay que ajustar el timón. Se puede ajustar, se puede soltar un poquito el embrague y tirar un pelín el timón y volver a ajustarlo según si va o no va rumbo, pero la verdad que va estupendamente. Además, un buen día para probarlo porque hay vientecito, hay como 20 nudos de real, tenemos 20 nudos de real a un través, a un largo un través, con mar además, no hay un mar muy bestia, pero hay un metro y medio de ola, con lo cual
ya un montón toda esta travesía con el piloto. Vamos a llevar. Desde Los Gigantes hasta La Palma. Va bien, ¿eh? Está pilotando bien. Estamos llegando, ya veis, a la isla de La Palma, a nuestro puerto base durante estos meses. Claro, no sé si lo he dicho, que esta navegación de prueba del piloto de viento ha sido una navegación desde Tenerife hasta La Palma, unos 50 millas. Y nada, el piloto de viento estupendo, lo he quitado ya porque el viento está rolando a una ceñida y ha cambiado un poquito y era más complicado estar trimando, llevando el piloto de viento y demás. El piloto de viento a largas travesías, cuando no hay que tocar las velas o no hay que tocarlas mucho, es mejor. Pero vamos, está muy bien, me ha encantado el tema porque lo lleva muy bien el barco, la verdad, y lo habíamos usado muy poquito, con lo cual pues nada, estupendo. Allí está el Teidex de Tenerife. Y ahí está La Palma. Vamos despacito, vamos como a 5 nudos, con muy poquito viento, hay como 8 o 10 nudos de viento real, a un descuartelar. Aún así llevamos 2 rizos en la mayor, que es con lo que hemos salido esta mañana de Tenerife, y no los quito porque ahora en este puerto hay que pedir permiso en el puerto para entrar, y porque hay barcos comerciales, están los ferries, y vamos a llegar justo a la hora de la salida de uno de los ferries grandes, de modo que estamos frenando, de hecho, para ver si vamos a salir, que sale a las 5 de la tarde y podemos entrar directamente. Entonces pues vamos muy despacito, tranquilamente, no hay casi mar, está muy bien. Y nada, una travesía extraordinaria, la verdad, muy buena, muy buena. De modo que hasta aquí el tema de la prueba del piloto de viento. Lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, darle al like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.